Hola, bienvenidos todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas, en este caso de criptografía. Vamos a descubrir cómo funciona el cifrado de Villeneuve. Deciros que el cifrado que se venía utilizando hasta la Edad Media en muchos lugares era el cifrado de César. Era un cifrado monoalfabético en el que cada letra se reemplazaba por otra. Como ya habéis visto en un vídeo anterior, ya sabéis que presentaba muchos problemas porque a través de un análisis de frecuencia simple podíamos averiguar de qué manera estaba realizado el cifrado y gracias al análisis de frecuencias podíamos descifrar cada uno de los mensajes. Hoy vamos a ver cómo funciona el cifrado de Villeneuve, ¿vale? Y los problemas que trató de resolver. Aquí tenéis una foto de Blas de Villeneuve y una pequeña tabla que voy a explicar a continuación para que veáis cómo funcionaba este cifrado. Veréis, imaginemos que nosotros, vamos a realizar un ejemplo práctico, imaginemos nosotros que queremos enviar un mensaje, ¿vale? Y nuestro mensaje secreto es: atacamos al amanecer. Nos hemos puesto de acuerdo, tanto emisor como receptor, en que la palabra clave que vamos a utilizar es la palabra azul. Entonces, como estáis viendo aquí, nosotros tenemos la primera letra que queremos enviar es la A, luego la T, luego la C, ¿vale? Atacamos al amanecer. Entonces aquí tenemos el mensaje que queremos enviar y no queremos que nadie se entere. Entonces, como no hemos puesto de acuerdo emisor como receptor, en la palabra clave azul lo que se hace es colocar azul, 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 ¿vale? Así sucesivamente hasta completar tantas letras como letras tenga el mensaje. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues igual que hacíamos en el cifrado de César, si vosotros os fijáis, la A se codificará como si fuese una A. La T se considerará que será se codificará como si fuese una Z. Vamos a explicar esto un poquito mejor. Voy a coger y voy a poner aquí la tabla que teníamos anteriormente, ¿vale? Y aquí la voy a colocar para que todos la podamos ver correctamente. Imaginemos que queremos codificar la A. Pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues fijaros, aquí vamos a tener las letras del mensaje y aquí vamos a tener las letras de la clave. Y simplemente lo que tenemos que hacer es coincidir letras con clave. Entonces, fijaros, en el primer caso, la A es la primera letra que queremos codificar en nuestro mensaje. Pues miramos dentro de la columna de la A y la A coincidirá con una A, ¿vale? Seguimos. La T. La siguiente letra que queremos codificar es la T. Pues nos vamos a ir a la columna de la Z, que es nuestra segunda letra, y entonces veremos que se codifica como una S. Entonces la siguiente letra será una S. Veamos cómo se codificará la A de nuevo. La A se codifica mediante la U. ¿Por qué la U? Porque nuestra siguiente letra de la clave es la letra U. Entonces se quedará como una U. Siguiente letra que tenemos que codificar, la letra C. La letra C, ¿cómo se codifica? Pues nada, simplemente tenemos que buscar la L, que es la última letra de nuestra clave, y si unimos fila y columna nos saldrá una N. Y así vamos a ir repitiendo todo el procedimiento hasta que se obtenga el siguiente mensaje. A, S, U, N, A, L, puntos suspensivos, hasta la última letra que es la Q, ¿vale? Y enviaríamos este mensaje. Asunalida kusamine Q, ¿vale? Aquí tendríamos nuestro mensaje. Y ahora, ¿cómo descifraríamos el mensaje? Pues simplemente lo único que tenemos que hacer es coger y en lugar de sumar la Q tenemos que restarla. Perdón, en lugar de sumar la clave, tenemos que restar la clave. Entonces, ¿qué volveríamos a hacer? Pues volveríamos a colocar la palabra azul, azul, así sucesivamente, hasta la letra Z.
¿Y qué hacemos? Pues fijaros, a la A le restamos la A, y si a la A le restamos la A, estaríamos viendo que sería una A. Si a la Z le restamos, a la S le restamos una Z, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente cogemos y volvemos aquí y nos saldría una T, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente hasta que continuásemos con la R, que sería nuestra última letra final, ¿de acuerdo? Es bastante sencillito, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos coger y analizar este cifrado para ver cómo podemos descifrar un mensaje si hay alguien que haya enviado un mensaje con el cifrado de Villeneuve? Bien, vamos a realizar un pequeño análisis. Si nosotros nos pasamos a un ejemplo un poco más grande, imaginaros que tenemos este mensaje, ¿vale? Aquí hemos recibido este mensaje, aquí se ve en este ejemplo, y nosotros queremos ver de qué manera podemos realizar un ataque y poder enterarnos de qué es lo que se está diciendo. Si nosotros tratamos de hacer un análisis de frecuencias como hacíamos en el cifrado de César, pues veremos aquí cuáles son las letras que más y menos se repiten. Estamos viendo que las letras que más se repiten son la L, cuyo porcentaje estaríamos hablando, primero sería la O. La O, el porcentaje de veces que se repite en nuestro texto es un 6,39% de veces, y la siguiente sería la L con un 6,18%. Pero no se observa que en ninguna de las letras aparezca mucho más repetida que cualquier otra para poder hacer una asignación como hacíamos en el cifrado de César. Es complicado. Además, podemos tratar de realizar un diagrama podríamos analizar las frecuencias de las palabras de dos letras, ¿vale? A ver de qué manera, si hay alguna que se reproduzca, se repita más que las otras. Estamos viendo que no, que ninguna de ellas es así excesivamente, aparece mucho más que las otras. Y si nos fijamos en el de palabras de 3 letras, pues ya sí podríamos decir que hay alguna que parece que se repite más que las otras, que es el trigrama OSE. Aquí parece que OSE se está repitiendo más que los otros, pero no nos está aportando gran información. ¿De qué manera podríamos realizar un ataque para poder averiguar la clave y el mensaje que se está cifrando? Pues fijaros, el método que vamos a utilizar, aquí tenéis también el de 4, ¿vale? El de las palabras de 4 letras que más, porcentualmente hablando, más se repiten, ¿vale? Y vamos a ver en qué consiste el método de Kaczynski. El método de Kaczynski, vamos a ver de qué manera lo podemos aplicar, ¿vale? Imaginemos que cogemos y decimos, bueno, voy a tratar de coger el bloque de 4 letras que más se repite. En mi caso, ya he hecho yo las cuentas, y el bloque que más se repite es el RYFP, ¿vale? Que se repite 7 veces en nuestro texto. Bueno, vamos a ver qué pasa y de qué manera le podemos sacar ventaja nosotros a esta repetición, ¿vale? Fijaros, lo siguiente que voy a hacer es ver cuántas letras pasan entre cada una de las repeticiones. Me explico. Imaginaros que nosotros estamos analizando nuestro texto codificado, del que no entendemos nada, y aparece RYPF. Aparece muchas veces repetido. Pues la primera vez que aparece, lo tenemos aquí apuntado. Y ahora contamos cuántas letras han pasado hasta que vuelve a aparecer RYPF. No, perdón, FP. FP, que lo tenía mal puesto. Lo voy a borrar este de aquí, que lo tenía mal. Aquí. Es FP.
Pues si os fijáis, vamos a borrar esto de aquí también para que quede bien. FP. Si os fijáis, ya he hecho yo esas cuentas y han pasado 1620 caracteres. Hasta la siguiente vez que vuelve a aparecer serían 984 caracteres y tenemos RYFP. Aquí sucesivamente. La siguiente vez son 768 caracteres, ¿vale? Tendremos RYFP y así sucesivamente RYFP hasta que en la última vez aparecen, después de haber transcurrido 936 caracteres. ¿Qué podemos decir nosotros de... ¿Qué ventaja podemos sacar nosotros de esta información? Pues lo que podemos decir es que si hay un grupo de 4 letras que se repiten bastante en nuestro texto, eso quiere decir que han sido codificadas con la misma clave. Entonces, si han sido codificadas con la misma clave, entonces, ¿qué ha ido ocurriendo? Que la clave se ha ido reproduciendo, ¿vale? A lo largo de nuestro texto. Pues aquí teníamos nuestro texto, aquí tenemos codificada la palabra RYFP de una manera, han pasado 1620 caracteres y aquí tenemos otra vez RYFP. Luego entonces la clave tiene que estar contenida, la clave tiene que estar contenida en esos 1620 caracteres, un número exacto de veces. ¿Qué quiere decir? Que aquí la clave tiene que estar contenido exactamente un número, tiene que estar contenida un número de veces de tal forma que el 984, ¿vale? Tiene que ser, la clave tiene que estar contenida en esos 984 caracteres un número exacto de veces. Y si sucesivamente hacemos esto, pues hasta los 936 que vuelve a aparecer RYFP, pues aquí tiene que estar contenida nuestra clave un número exacto de veces para que se produzca esa repetición. Bueno, pues entonces vamos a ver si tiene que estar contenido en un número exacto de veces en cada una de estas repeticiones. Los números que nos han salido son 1620, 984, 768, 336, 280, 872 y 936, ¿vale? Pues entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que si la clave está repetida un número exacto de veces en todos estos números, la longitud de la clave será un divisor de cada uno de estos números que nos aparecen aquí. ¿Qué ocurre? Si calculamos el máximo común divisor de todos estos números, ¿vale? Nos va a salir que es 1. Luego hay alguno que no funciona exactamente bien. Vamos a tratar de descartar alguno de ellos y vamos a ver qué pasa si el máximo común divisor, al descartar alguno de ellos, nos sale un número mayor que 1. Vamos a quitar, por ejemplo, el primero. Si quitamos el primero, observamos que una vez quitado el primero, el máximo común divisor de todos estos números es 8. Bien, vamos a suponer que la clave es una palabra de longitud 8. ¿Vale? Aquí lo tendremos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si nuestro texto era EZU, ¿vale? El texto que habíamos recibido, ETFRO, ¿vale? Como estáis viendo aquí, R, puntos suspensivos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos nosotros es coger de 8 en 8 letras, ¿vale? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues entonces cogeríamos la E, luego cogeríamos la R, luego cogeríamos la C, ¿vale? Eso sería para
nuestra primera sublista. Luego analizaríamos la C, ¿vale? La Z, perdón, con la P, aquí. Y así cogeríamos otra lista. De tal forma que si cogemos nosotros la primera lista, ¿vale? Hacemos E, R, C, O, C, N, O, U, así sucesivamente. Si nosotros suponemos que la clave tiene longitud 8, ¿vale? Como estas letras han sido cogidas de 8 en 8, estas letras han sido codificadas siempre mediante el mismo patrón. Entonces vamos a analizar las frecuencias que se obtienen con la primera de las listas, con la segunda, con la tercera, o sea, con las letras cogidas de la primera, la novena y así de 8 en 8, la segunda, la décima y así de 8 en 8, ¿vale? Y analizamos las frecuencias, el número de veces que aparece cada una de estas letras. Aquí he realizado el conteo y ahora veremos gráficamente el resultado. Si nosotros cogemos la primera secuencia, estamos observando que las letras que más se repiten serían la A, la E y la O. Por lo tanto, podríamos suponer que, tal y como hacíamos con el cifrado de César, la primera letra de la clave es la letra A. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la A deja exactamente igual el cifrado. Estaríamos suponiendo que la A se queda igual, la E, que es la letra que más aparece normalmente en nuestro alfabeto, es la que más se repite, y la tercera que más se repite es la O. Luego podríamos ir por buen camino. Vamos a la segunda de las secuencias. En la segunda de las secuencias, la que más se repite es la secuencia, las que más se repiten serían la M, después la Q y después la A. ¿Qué podríamos suponer nosotros? Podríamos suponer que la siguiente letra de la clave es la letra M. ¿Por qué? Porque si observamos aquí, la A se ha codificado por la M, la E se codificaría mediante la Q y la O se codificaría mediante la A. Entonces ya tendríamos la siguiente letra de la clave. Así vamos analizando frecuencia a frecuencia cada una de las secuencias que se obtienen de las primeras, de las segundas, de las terceras, así, una vez que se han organizado el conjunto de letras de 8 en 8. Entonces, si analizamos, la tercera sería la letra A, aquí lo tenéis, que es la que más se repite. La siguiente, ¿cuál sería? Pues la letra R, aquí estaríamos hablando de la cuarta secuencia. De la quinta, estaríamos viendo que la que más se repite es la I, ¿vale? Podríamos suponer que es la I, y la E sería codificada mediante una M, perdón. Luego de la sexta, estaríamos suponiendo que sería una L, ¿vale? De la séptima, una L, y de la octava, una O. Y tendríamos que la palabra clave que se ha utilizado para codificar nuestro mensaje sería la palabra amarillo. Pues vamos a tratar de coger y, una vez hecho esto, ¿vale?, hacer una sustitución como ya os he enseñado anteriormente con la tabla, ¿vale? Ya tendríamos que la palabra clave es amarillo, y lo que estaríamos deduciendo es que el texto cifrado es: en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, etcétera, 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 y estaríamos observando que es un fragmento del Quijote. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis comprobado cómo funciona este cifrado de Vigenère, que es simplemente coger y cada una de las letras codificarla utilizando el algoritmo de César, pero de tal forma que si vuestra clave tiene longitud 4, habéis escogido una palabra de longitud 4, como puede ser azul o la que vosotros queráis, cada podríais utilizarla también,
De esa manera podréis observar cómo se codifica, que ya resolvéis el problema de las frecuencias que tantos quebraderos de cabeza dio en el cifrado de César, pero que si vosotros hacéis un análisis de frecuencias viendo de cuánto en cuánto se repiten las letras, y no solamente las letras, sino los digramas, trigramas y así sucesivamente, pues podéis deducir qué longitud tiene la clave, y una vez que sepáis la longitud que tiene la clave, podéis coger y deducir cuál es el mensaje analizando los componentes. Pues, por ejemplo, si os ha salido de una posibilidad de longitud, una posible clave de longitud 4, pues podréis decir, bueno, voy a intentar coger la primera, la quinta y así sucesivamente, luego la segunda, la sexta y así sucesivamente, luego la tercera, la séptima y luego la cuarta, la octava y así sucesivamente, hasta que pudierais coger y hacer un análisis de frecuencias de cada una de esas letras y pudierais hacer un mismo análisis tal y como hacíamos con el cifrado de César. Pues espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya resultado útil y que os haya gustado. En próximos vídeos analizaremos otro tipo de cifrados. Pues nada, cualquier duda, consulta que tengáis, pues en los comentarios estaré deseando de responderlas y muy gustosamente. Pues nada, un saludo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo de criptografía. Hasta luego.